Vamos a tomar contacto, vamos a charlar un rato y lo tenemos en comunicación vía Skype. A este santafesino, oriundo de Rosario, lleva ya varios años, 18 años viviendo en Madrid o muy cerca de Madrid. Está en línea Sebastián Fiorilli, a quien tenemos vía Skype. Sebastián, ¿cómo andás? Juan, y te saludo desde Santa Fe Capital, desde ATP. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por darnos un par de minutos y charlar con nosotros. Te habrás enterado que después de la conferencia del presidente acá en Argentina empezamos todos a tener en cuenta un montón de cuestiones que antes quizá las veíamos de lejos y sobre todo teníamos la lupa puesta en Italia, en España, pero no la pensábamos tanto para Argentina. Queremos saber qué está pasando ahora en España, cómo lo están viviendo ustedes, que además nos puede servir en un montón de cuestiones para nosotros aquí en Argentina, que estamos también muy atentos a lo que pasa en Europa. ¿Cómo está la situación hoy, en Madrid por lo menos? Bueno, te cuento que la situación en Madrid en este momento, bueno, en España en general, es que tenemos casi 10.000 casos de contagiados, de los cuales 500 están en terapia intensiva, lo que vendría a ser la terapia intensiva, ahí en Argentina. Por otro lado, estamos viviendo desde el domingo lo que es el estado de alarma. Es un estado de sitio más o menos edulcorado, con todos los comercios y bares completamente cerrados, con la suspensión de clases, con la suspensión de eventos deportivos, de concentraciones colectivas, y bueno, acostumbrándonos a trabajar en casa con los niños. Ya hace una semana que se suspendieron las clases. Y bueno, también un poco alertas porque el nivel de contagio va cada vez más rápido y estamos ya alcanzando más o menos la curva que hizo Italia, ¿no? Entonces, un poco preocupados, pero bueno, dentro de casa, sin poder salir, completamente prohibida, con el ejército en la calle para requisar a los coches si van al supermercado, y con dos modalidades súper interesantes a tener en cuenta, que están abiertas también las tintorerías y las peluquerías. Las tintorerías para lavar todo lo que es la indumentaria del personal de hospital. Ajá. Interesante, porque nos preguntábamos para qué. Y las peluquerías para aquellas personas dependientes que necesitan que alguien les lave la cabeza. Cuestiones de higiene. Claro. Es curioso, pero así estamos de momento. Uno por las redes sociales va viendo también algunos videos. Veíamos este fin de semana muchas imágenes de, en el caso de Barcelona, por ejemplo, los mozos de escuadra con alarma, echando a la gente de la playa, diciendo no estamos de vacaciones, estamos en alerta, estamos en emergencia. Vos recién decías, el ejército está en la calle de Madrid. Digamos, la situación es similar a lo que estamos viendo por redes sociales que sucede en Barcelona, por ejemplo. Sí. Nosotros vivimos en una zona muy turística, que es la Sierra de Madrid, a unos 30 kilómetros, y es el lugar de escapada y de segunda residencia que tienen los madrileños, ¿no? Y entonces hubo una estampida muy grande, se armó un caos bastante preocupante, muy imprudentes, aquellas personas que salieron, porque se recomendaba no salir para no trasladar a poblaciones más pequeñas lo que es el contagio, porque también hay muchos casos asintomáticos. Y bueno, la verdad es que por eso también el gobierno tomó la decisión de crear este estado de alarma como un decreto real urgente. Y bueno, también por otra parte el lado de Argentina me pone contento porque creo que es una medida que se toma a tiempo, por lo menos en la prensa de aquí se comenta eso, que Alberto Fernández tomó una decisión, acertada y a tiempo también. El manejo institucional que ha tenido en España, esto último que recién marcadas, según tu sensación, ¿fue algo más de improvisación y de sorpresa sobre cómo se iba dando la situación y dejó de lado más la cuestión de prevención, como por ahí estamos viendo más en Argentina? ¿Crees que lo agarró bastante más de sorpresa el gobierno español? Yo creo que de sorpresa no, porque también teníamos el espejo de Italia muy cerca. Claro. Y creo que tanto Italia como España cometieron dos errores muy graves, propio de, si me permitís, una reflexión, digamos, más subjetiva. Sí, cómo no. Porque trabajo con sociólogos y con gente muy capacitada. Digamos, esto forma parte de una enfermedad más grande que es el capitalismo, y esto es solamente un síntoma. ¿Por qué digo lo del capitalismo? No como una cuestión meramente ideológica, sino porque Italia intentó frenar una catástrofe económica, no haciéndole demasiado caso, y ahora las consecuencias son casi 400 veces peor. Entonces, tenemos que intentar construir una conciencia colectiva
a nivel mundial, en donde, digamos, todo sea mucho más sostenible, más solidario, y cuando ocurren este tipo de cuestiones, que solo afecta, sí es cierto, a personas más vulnerables como las personas mayores, digamos, todos tenemos que contribuir porque esas son vidas y muy valiosas, porque aquí ocurrieron cosas de... Ahora los abuelos no los molestemos, ahora los niños con los padres y dentro de casa, porque esa población es más vulnerable. El Estado cometió errores, el gobierno cometió errores, y también creo que algunos aciertos de adelantarse un poquito más a la cuestión italiana por una cuestión de espejo. Y bueno, el uso de la propaganda también del gobierno está funcionando. El español está ahora mucho más concienciado con la situación, pero claro, todo esto va minuto a minuto y los pánicos y los miedos también son otro tipo de pandemia que las personas tenemos que ayudar a combatir. Y no es fácil porque es una situación en la que España no estaba acostumbrado y bueno, como conozco también la sociedad porque mi pareja es de aquí, bueno, intento tratar de transmitir junto con un equipo de trabajo mensajes claros y tratar de construir puentes y ayudarnos, porque si no, el caos puede ser mucho mayor, ¿no? Sebastián, quería consultarte acerca, bueno, en parte de lo que venís charlando. ¿El ciudadano español en general adoptó rápidamente todas las medidas dispuestas por parte del gobierno? Te pregunto esto porque acá fue una cuestión que se daba no en la la generalidad de las personas, porque recién desde el último viernes hasta ahora realmente se comenzó a ver una situación crítica, por lo menos en el país, respecto de la información que se estaba manejando. ¿Cómo fue el comportamiento en general en España? No, el comportamiento fue muy malo, no se acató para nada, digamos, quedarse en casa hasta que el gobierno no decretó el estado de alarma. ¿Por qué te digo esto? Porque el viernes las playas estaban abarrotadas porque estábamos viviendo una pequeña primavera y eso fue una de las grandes imprudencias. Entonces el gobierno empezó a cerrar playas, como pasó en Barcelona, cerrar lo que es Murcia, lo que es Valencia, lo que es Alicante. Y era tremendo cómo nos llegaban a través de colegas de diarios de tirada nacional e incluso por personas por residentes en Valencia y en la zona del Mediterráneo, la cantidad de madrileños irresponsables y madrileñas que se iban a sus segundas residencias a pasar la cuarentena en la playa, claro. Lo cual era una de las primeras grandes medidas que había tomado el gobierno, que era no salgan porque así se propaga menos. No era una cuestión de capricho, sino que bueno, no se acató para nada. Recién, a partir del día domingo, o sea, ayer, todo empezó a estar más en silencio, digamos, las calles completamente vacías en el centro de Madrid, en los pueblos, vamos, en las zonas aledañas también con bastante vacío, y el caos del supermercado y lo que ello supone también un poco de desabastecimiento en cuentagotas, una situación bastante compleja, pero bueno, real, muy real. Sebastián, te quería preguntar como dos cuestiones muy concretas. La primera, ¿qué estás haciendo en España? ¿Por qué estás allá? Y la segunda es, ¿cómo es tu organización personal? Esto que es tan novedoso para todos y que vos lo estás viviendo. Digamos, ¿estás viviendo con tu familia? Hablaste del trabajo en casa con los hijos. ¿Cómo hacer las compras? ¿Tienen momentos para salir hacia algún lado? ¿Cómo es la organización tuya concretamente en esta última semana? Es una gran pregunta, pero bueno, nosotros tenemos la modalidad del teletrabajo, son empresas que tienen la capacidad de red interna de intranet para poder trabajar desde casa. Eso es importante decirlo, que toda aquella empresa, bueno, ahora no porque está completamente ya vetada la salida a las oficinas, salvo metalúrgicos y albañiles de la construcción que evidentemente no pueden teletrabajar, lamentablemente, que están más expuestos. Eso por un lado. La cuestión organizativa ha cambiado, pero creo que también es positivo porque nos ayuda a cambiar un poco el chip y la modalidad. Nos turnamos para estar con los chicos. Tenemos muchas actividades, títeres, cuentos, juegos, todo nos ayuda también a ver a nuestros hijos con otra mirada. Es interesante buscar el lado positivo. Por eso te digo que es una gran pregunta y me alegra mucho que me las hayas hecho. Luego nos vamos turnando con mi pareja para salir, porque los niños sí que no pueden salir por esta cuestión de la transmisión directa de los niños.
que generalmente no pueden, aunque sí que escuché un caso en el Chaco que tenía un niño de 4 años, Sí. Pero bueno, aquí todavía no se dieron casos de niños. El día a día cambia, es complejo, pero creo que es interesante una reflexión, ¿no? Cómo nos organizamos, cómo miramos a nuestros hijos, cómo valoramos tener, en nuestro caso, 2 patios para poder salir. Hoy nevó muchísimo y salimos a hacer muñecos de nieve, así la cuarentena se hace más llevadera. Pero bueno, tengo casos del 90% de amigos que en donde los departamentos son más complicados, Claro. en un piso 14 o 15 la situación es más agobiante, pero bueno, el tema de las compras hace que compremos un poco más para poder elaborar comidas por la noche y tener preparadas para el día siguiente. También nos ejercita mucho la creatividad con mi pareja es española, mis 2 hijos también son españoles, y bueno, esa es una de las cuestiones que me ata mucho, ¿no? Haber hecho una familia preciosa aquí y bueno, mi trabajo consiste en redactar, digamos, comerciales, soy creativo publicitario y también soy escritor, me dedico a la poesía hace casi 35 años y bueno, es otro de mis grandes trabajos. Ahora estamos armando un festival online de poesía internacional para que todo el mundo tenga también una actividad Claro, cultural en casa. Es interesante cómo se van armando redes y cómo vamos ejercitando nuestra creatividad. Creo que es la parte positiva y cómo también nos sitúa, cómo nos afina la mirada todo este problema, ¿no? Ojalá que en Argentina, que hay mucho talento, esto también surja, ¿no? Sebastián, la última. Me imagino que estarás en contacto con familiares, amigos que están en Rosario, en Santa Fe, en Argentina. ¿Cuál es el consejo que les diste a ellos y que nos puedes dar a nosotros, digo, habiendo vivido lo que viviste de este último tiempo allá en Madrid con el tema del coronavirus? ¿Qué consejo nos das? Mira, yo estuve toda la semana pasada hablando con La Nación, con Crónica, con LT3 de Rosario, con un montón de colegas. Y el primer consejo que daba como ciudadano y luego como persona también que trabaja con la comunicación diariamente es no subestimar a esta problemática que es nueva. En el caso de tener síntomas, la gente joven que se quede en casa, que por un dolor de garganta no vamos a las emergencias, no tenemos por qué ir ahora, me lo ha dicho mucho personal sanitario y sí que funciona, que cuidemos a nuestros mayores y que nos ayudemos como sociedad y que intentemos construir a partir de esto una sociedad más generosa, una sociedad más colectiva, más solidaria, en donde podamos escuchar al de al lado, donde no tengamos problemas ni diferencias ideológicas, sino que prime antes que nada la salud y el respeto, porque esto nos tiene que ayudar como sociedad a construir una sociedad alternativa, porque este sistema está agotado. El desabastecimiento de los supermercados, que se lo tomen con calma, hay mucho. Argentina tiene mucho potencial también en la tierra y que miren a sus hijos también con alegría, que van a tener la oportunidad de disfrutarlos fuera de la vorágine laboral, más tiempo en casa. Y nuestros hijos son muy agradecidos a eso, que también aprendamos a mirarlos y a escucharles y estamos tan metidos en la locura diaria que a veces la mirada de un hijo es fundamental para poder salir adelante y poder construir algo más lindo. Yo sé que peco de utópico, pero creo que se puede, que es posible. Mi mensaje es positivo y que va a ser difícil y que en Argentina también se vendrán tiempos complejos, pero bueno, creo en el potencial y creo en las personas, mucho. Seba, gracias por estos minutos. Ha sido un verdadero gusto charlar con vos. Gracias por tus consejos, además. Igualmente, y nada, mucha fuerza y un abrazo grande a toda la provincia y a todo el país.